El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Purificación de mis labios para que proclame tu alabanza. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Dado que estamos ya al final de esta semana de oración por la unidad de los cristianos y además mañana, domingo, va a ser un domingo muy especial. Si bien ya se tenía presente, pero el Papa Francisco pidió de una manera especial que se tomara en cuenta, se recalcara la importancia. Mañana va a ser también el domingo, no solamente de la unidad de los cristianos, sino también el domingo de la palabra de Dios. Así que mañana va a ser un día muy especial para agradecer a nuestro Señor que se haya querido quedar presente, no solamente en la Eucaristía, sino también presente a través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras. Bien, entonces mañana va a haber una mención especial acerca de la Sagrada Escritura. Hoy quería hacer mención acerca de esta semana que nosotros estamos teniendo, la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y voy a comenzar con una anécdota que se hizo muy conocida y además simpática. Cuentan que estaba el emperador Napoleón y él había querido constituir a Francia como sede de un gran imperio, por eso había comenzado a conquistar diversos lugares. Llegó incluso a secuestrar al Papa, se lo llevó y juntamente con el Papa, que lo tuvo prisionero en Francia, que bueno, prisionero no en una cárcel, sí lo tenía en una habitación muy bonita, muy elegante, pero no era la sede del Papa. Y entonces el Papa siempre dijo que él había estado preso, aunque estaba bien, pero no era su lugar. Y bueno, también junto con el Papa se llevaron a diversos cardenales, algunos obispos, y entre ellos un cardenal que es nuestro héroe de la historia, el cardenal Cosalvi. Y parece que el emperador Napoleón comenzó a tener como una relación más de amistad con él, como de confianza, se hicieron amigos. Así que en una ocasión el emperador le dijo a este cardenal, al cardenal Cosalvi, cuál era su verdadera intención. Él había traído al Papa, esa era su intención, no solamente de dominar la iglesia, sino de destruirla. Y entonces cuentan que el cardenal Cosalvi lo vio y se comenzó a reír de él y le dijo, ay no, por favor, si nosotros, los miembros de la iglesia, los papas, los sacerdotes, con todos los errores que hemos tenido a lo largo de los siglos, no la hemos podido destruir. Imagínate tú que estás aquí afuera, no, olvídalo, no vas a poder. Jesús dijo que iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos y a pesar de nuestros errores, Jesús ha seguido fiel a su promesa. Bien, esto pasó con Napoleón. Vamos a ir propiamente al año 1054. ¿Qué estaba pasando en Constantinopla? Estaba el patriarca, que era una persona muy importante, un obispo importante en Constantinopla, y él se había adquirido con muchísimo poder, porque en ese periodo la sede del imperio era Constantinopla, la ciudad de Constantino, que había sido fundada hace muchísimo tiempo. Pero en Roma estaba el Papa, que era no solamente el dirigente religioso, sino también se había convertido, porque no había un emperador en Roma, se había constituido como rey. Y pues normal, el Papa, al ver que no había quien dirigiera a toda la cristiandad, a todas aquellas personas, él se queda como garante no solo del poder religioso, sino también como parte del poder político. Entonces él se queda como garante. Comienzan las dos peleas y el Papa en un momento determina y ve conveniente colocar en el credo la parte del Espíritu Santo, la parte de creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Y como es el Papa, tiene todo el poder, coloca, en latín se llama filioque, el problema del filioque, tal vez alguna vez lo hayan escuchado. Él coloca dentro del credo
esta parte que procede del Padre y del Hijo. Y es entonces que en Oriente saltan los obispos y entre ellos también salta el patriarca de Constantinopla para decir, ey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué colocaste en el credo esta partecita sin nuestro consentimiento? Y el Papa de Roma, ¿por qué les voy a pedir consentimiento? Pues yo soy el que manda. Y de repente en Constantinopla, no, si quieres hacer algo tienes que reunir un concilio porque aquí mandamos nosotros. No es posible, yo soy el que manda por encima de todos. Y comenzaron las disputas que en realidad era un caldo que se venía cociendo desde hace muchísimo tiempo. Al haberse dividido la sede del imperio entre Roma y Constantinopla, comenzaron los problemas políticos. Y entonces el Papa sabía que era el garante no solo del poder religioso, sino también el político de Roma, mientras que el emperador y el patriarca de Constantinopla decía que él tenía todo el poder porque estaba en Constantinopla. Ahí fue en donde comenzaron todos los problemas, todas las disputas, que el filioque, esta partecita del credo, en realidad lo único que vino a hacer fue reventar el vaso, como nosotros decimos, la gota que derramó el vaso. Y a partir de ese momento comenzaron los enojos, salieron los resentimientos, y fue que el Papa destituye al patriarca, el patriarca no se deja, entonces el patriarca de Constantinopla manda a decirle al Papa que ya no lo va a obedecer, excomulga al Papa, el Papa excomulga al patriarca, el patriarca se enoja, los obispos también, y entonces aquí comienza todo un revoltijo de división y cómo termina la iglesia separándose. Y a partir de ese momento encontramos la división, lo que nosotros llamamos el cisma de Oriente. Toda la parte oriental a partir de Constantinopla y todos los países de Oriente quedan divididos. Nosotros dentro de la teología se llama que eran iglesias acéfalas, es decir, que no tenían cabeza. La única cabeza que ellos reconocían era el obispo del lugar y el principal era el patriarca de Constantinopla, mientras que en Oriente sabíamos que el principal era el Papa de Roma, el obispo de Roma. Fue a partir de entonces que la iglesia sufrió esta división que ha causado mucho dolor dentro de la iglesia. El Papa Juan Pablo II siempre ha dicho que la iglesia tiene dos grandes alas, esta iglesia dos grandes pulmones, sin los cuales el cuerpo de la iglesia no puede respirar completamente. Es la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, porque los dos creemos en lo mismo. Creemos en Jesucristo, creemos en la Santísima Virgen María, creemos en los santos, creemos en los sacramentos. Y lo que nos divide propiamente es la unidad en la iglesia con su pastor visible, que es la unidad con Pedro. Entonces, de hecho, el Papa Benedicto XVI en algún momento pidió que se hiciera la revisión, que pudiéramos estudiar teológicamente este principio para que la iglesia se una completamente. Hoy estamos pidiendo precisamente por la unidad de la iglesia, para que el Señor nos conceda la gracia de ser una sola iglesia, como Jesús pidió en el Evangelio de San Juan. Ya desde los primeros siglos, y esto es importante tenerlo presente, la iglesia no está hecha de santos, la iglesia está hecha de hombres de carne y hueso, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus enojos, con sus victorias, con sus derrotas, con su pecado. Y es precisamente esta iglesia a la cual Jesús pidió que nosotros fuéramos siempre unidos en el amor y en la caridad. Bueno, pues nosotros seguimos pidiendo por toda la iglesia para que el Señor nos conceda la gracia de estar siempre unidos en los sacramentos, unidos en obediencia, unidos en una sola fe. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos conceda la gracia de ser uno, como Jesús, como el Padre, como el Espíritu Santo. Dios es uno. Que así sea. Sobre el altar venimos a